nombre del grupo y de mi persona, es un placer presentarles ante todos ustedes en esta oportunidad, darles a conocer a uno de los mejores representantes de la contabilidad actual, Leandro Cañivano. Vamos a dar a conocer una de sus mejores obras, cuyo título es Teoría actual sobre la contabilidad. Es una obra que se divide en 7 capítulos. En el transcurso de la presentación le vamos a explicar cada capítulo para su mejor entendimiento y comprensión del desarrollo de esta presentación. Gracias. Leandro Cañivano nace en Valladolid, España, el 24 de junio de 1942, donde cursa sus estudios hasta alcanzar el grado de profesor mercantil en la Escuela Superior de Comercio. Con respecto a sus estudios, se forma en la Universidad Complutense de Madrid, donde se vuelve licenciado en Ciencias Económicas en 1966. Cursa también en esta universidad sus estudios correspondientes al grado de diplomado en Investigación Operativa, que finaliza en el año de 1968, y obtiene el grado de doctor en Ciencias Económicas en 1971. Actualmente es el presidente de la ECA. ¿Qué significa ECA? Es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, fundadas en febrero en 1979, que es la única institución profesional en España que emite principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, además de pronunciamientos y estudios sobre prácticas de gestión empresarial. Como economista y auditor de cuentas, su opinión profesional ha sido requerida en importantes casos que implicaban a conocidas empresas y organismos. Sus obras: ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras y ha participado en más de 30 obras colectivas, habiendo además prologado 13 libros de distintos autores. Sus más recientes investigaciones tratan sobre la convergencia de la información contable financiera en la Unión Europea, proyectos Armonía e INTAC de la Unión Europea y sobre la medición de los intangibles para comprender y mejorar la gestión de la innovación empresarial. Entre sus principales obras se destaca El desarrollo tecnológico, un reto para la contabilidad. Segundo, Los intangibles en la regulación contable. Tercero, Naturaleza y filosofía de los principios contables. Las normas internacionales de información financiera, análisis y aplicación. Quinto, la regulación de la información contable financiera en la Unión Europea, armonización contable internacional. Y la obra que vamos a exponer, La teoría actual de la contabilidad. El concepto de la contabilidad como un programa de investigación es propuesto por uno de los discípulos de Popper, Lakatos, influenciado por Kuhn. Imre Lakatos, el cual, bajo lo que llama falsacionismo sofisticado o ilustrado, sostiene que una teoría solo puede ser falseada si la siguiente posee un gran contenido empírico, concibiendo así la teoría como una estructura conceptual meramente enunciativa, toda vez que los programas de investigación se muestran como conceptos lógicamente organizados que intentan dar una descripción de la realidad. Los programas de investigación bajo un enfoque socioepistemológico. Las afirmaciones de Lakatos parten desde el falsacionismo ingenuo de Karl Popper, que según lo expresado fue quien dio origen a la socioepistemología, la cual no es más que la sociología del conocimiento que estudia la creación, aceptación, difusión e institucionalización del conocimiento. Dicho esto, se puede expresar lo que se conoce como falsacionismo ingenuo de Popper, el cual pone el método deductivo que reemplaza el inductivo para verificar hipótesis solo después de haberlo propuesto. Teniendo en claro el punto de la partida de Lakatos, se puede afirmar que se desarrolla su pensamiento por medio de programas de investigación científica y evoluciona hasta lo que se conoce como falsacionismo sofisticado, el cual consiste en que una teoría puede quedar falseada por una nueva, cuando ésta posee más contenido que la anterior y además a esto puede predecir nuevos acontecimientos, es decir, que una teoría no puede ser falseada hasta que no aparezca una mejor.
En tal sentido, un programa de investigación está compuesta por reglas metodológicas, donde algunas muestran los caminos de investigación que no se deben seguir, es decir, lo que comprende la heurística negativa y otras muestran lo que deben seguirse o lo llamado heurística positiva. Esta heurística busca que el científico no se extravíe en gran cantidad de anomalías que pueden existir, las cuales no son más que problemas sin solución. Desde el planteamiento de Lakatos, el cual lo hace partiendo desde el estudio de la filosofía de la ciencia tradicional, queda evidenciada su falta de descripción, ya que su metodología se basa solamente en una prescripción, es decir, cómo se debe desarrollar la ciencia en un futuro, utilizando un enfoque de carácter lógico formal bajo una perspectiva normativa. Los programas de investigación en contabilidad, siguiendo este enfoque de programas de investigación de Lakatos, la contabilidad ha tomado sus bases para así entender y darle un lógico al surgimiento de conceptos dentro del contexto del desarrollo de nuestra ciencia. Es así como desde un enfoque socioepistemológico de la ciencia, Lakatos desarrolla el concepto de programas de investigación, pero en el campo de la ciencia contable. Existen autores que desarrollan sus propios conceptos o postulados de programas de investigación, aplicados o enfocados a la disciplina contable bajo la base de las concepciones lakatosianas. En este sentido, nos centraremos en la presentación de lo que Leandro Cañivano en esta obra plantea los programas de investigación contable, que se dividen en tres. Programas de investigación contable. Cañivano presenta en la contabilidad tres programas y esta se divide en subprogramas. Tenemos el primer programa, el programa legalista. El programa legalista tuvo como finalidad principal buscar la garantía para terceras personas con respecto a sus obligaciones actuales y las futuras. Para esto se concentraba en revelar el patrimonio del comerciante. Cañivano lo denominó de esta forma legalista, porque destacaba la influencia de la objetividad en el sentido legal, donde absolutamente todos los valores contables deberían estar reflejados y sustentados en los hechos, libros y soportes. Este programa funcionó como un criterio de control, orientándose a actuar en el control del fraude, partiendo del principio de la mala fe, donde todos dentro de la empresa son ladrones y el control tiene que actuar evitando que se roben el patrimonio. El programa legalista presenta sus subprogramas, que viene a ser el código de leyes. Código de leyes. En la historia, los códigos y leyes han marcado un papel fundamental en la evolución de las diferentes culturas, remontándose su aparición al nacimiento de la civilización. Estas se aplicaron en todos los ámbitos, inclusive a la contabilidad, aunque en su forma primitiva se han encontrado indicios de esto desde la creación del Código de Hammurabi, pasando por las sociedades griegas, las sociedades romanas y la ley de Cicerón hasta el día de hoy. Otro subprograma es la determinación de principios. Los principios se fueron formando a partir de la necesidad de un resumen de las cosas que los contadores realizaban en sus prácticas cotidianas. Para la construcción de estas se ha utilizado como método la búsqueda de soluciones problema por problema a cada circunstancia nueva que se ha presentado, observando los elementos comunes en cada caso, identificando los actos que llevan a la compatibilidad de un ser a un debe ser. Otro subprograma es el marco conceptual. El marco conceptual ha proporcionado la justificación de las prácticas contables de forma razonable, reuniendo las descripciones, características y prácticas contables de general aceptación, sistematizándolas, dándolos un orden, una estructura, una clasificación y a partir de esto obteniendo un argumento lógico de la contabilidad. El segundo programa es el programa económico. El programa económico dedica su información contable a la información interna para la correcta medición de resultados, control de la productividad y especialmente buscando que esta información sirva en la adecuada toma de decisiones basado en la realidad. Por ende, queda relacionado la finalidad de este programa directamente con el conocimiento de la realidad económica y el entorno empresarial, tanto en la parte económica como en la parte social y ambiental. El programa económico también presenta sus subprogramas. Tenemos lo que viene a ser el búsqueda del beneficio verdadero.
Este subprograma se preocupa por la correcta determinación de los resultados de las actividades ejecutadas por los entes económicos, como ganancias, creación de la riqueza y distribución de ella. Subjetividad en este caso es la base principal en la determinación del real resultado, poniendo en duda las formas de medición en la contabilidad, como la unidad de medida a utilizar, el valor de trabajo, las formas de depreciación, etc., ya que estos pueden generar inseguridad de si realmente están reflejados de forma fidedigna al valor real del momento determinado. Debido a esto, se desarrolla la búsqueda del beneficio verdadero, en la cual se han utilizado trabajos con el fin de reformular las bases de medición en la contabilidad, y de esto se han obtenido resultados como los ajustes por inflación, su contabilización y el valor de utilidad. Otro subprograma es la utilidad para el decisor. La contabilidad no se limita a la compilación y comunicación global, sino que además toma la información interna y externa para crear modelos de decisión que ofrezcan gran porcentaje de éxito, y desde otra línea realiza investigaciones partiendo del comportamiento del decisor. Este subprograma se basa en la utilidad que puede tener la información en la toma de decisiones. Otro subprograma es la teoría contable positiva. La investigación positiva indaga por las prácticas contables, realizando investigaciones de casos, resaltando el cómo se hacen las cosas y cuál es el nivel de subordinación de las entidades de regulaciones establecidas, sirviendo a explicar y pronosticar el comportamiento contable de las empresas de forma objetiva, ya que esto no parte de lo que debe ser, sino de lo que realmente debe ser, buscando entender la contabilidad, determinando sus características y la interacción de sus elementos. Otra línea de investigación positiva es la medición del impacto económico de las normas contables, verificando mediante investigaciones empíricas cómo intervienen estas en los entes, como también la capacidad de las estructuras normativas para producir información que refleja la realidad. Y el tercer programa se denomina programa formalizado. Este programa se encuentra marcado por el desarrollo tecnológico e informático. Busca plantear de forma numérica las proposiciones contables para ser interpretados los resultados de forma semántica, intentando explicar los conocimientos contables a través de los modelos lógicos matemáticos. Un subprograma del programa formalizado tenemos la axiomatización de la contabilidad. ¿A qué se refiere? Es la matematización de la contabilidad, reflejando y expresando las relaciones contables de forma numérica, dándole a la contabilidad un enfoque lógico-matemático. A partir de esto se construyen teoremas que permiten buscar soluciones a problemas en el interior de las organizaciones. Otro subprograma viene a ser el análisis circulatorio. Los mapas circulatorios de recursos son el objetivo de conocimiento de este subprograma, al igual que la elaboración de modelos de relaciones interempresariales, el cómo interactúan las cuentas macroeconómicas y cómo afectan estas en las empresas. Aunque los contadores tengan problemas por la dificultad que se presentan en el manejo de la información técnica de la empresa a nivel microeconómico. Otro subprograma es la teoría de la agencia. Este es un enfoque que ayuda a cumplir de forma determinante la regulación en la contabilidad, pues intenta representar la forma numérica de relación entre financiación y gestión, buscando herramientas o elementos que permiten evaluar, por ejemplo, la gestión y la medición del cumplimiento de compromisos. Definición, división, requisitos e hipótesis del funcionamiento de la teoría contable. ¿Cuál es la delimitación del concepto de contabilidad? El concepto de contabilidad ha sufrido una evolución en consonancia con las líneas de investigación predominantes en los distintos momentos del tiempo. El énfasis ha sido puesto en una dimensión legal o económica según la orientación seguida.
Con el desarrollo del programa de investigación formalizado, hemos asistido al alumbramiento de una nueva concepción de la disciplina contable, que considera como una ciencia formal, como una metodología de análisis susceptible de aplicación a diferentes realidades empíricas, una de las cuales es la realidad económica. La discusión del concepto de contabilidad viene girando desde hace tiempo, por tanto, en torno a su consideración o no como disciplina económica. Primero se toma como parte la contraposición a su conceptuación dentro del terreno jurídico, y el otro viene a ser la alternativa de la confrontación ciencia empírica de la ciencia formal. Para zanjar la discusión sobre la delimitación conceptual de la contabilidad, diremos que la inmensa mayoría de los autores se inclina por considerar a la misma como una disciplina económica, como un método de análisis de la realidad económica. Su formalización, habida cuenta de isomorfismos existentes entre realidades diversas, hace que en ocasiones el método contable sea apto para presentar determinados aspectos de la realidad, cuya utilidad, de otro lado, es por hoy prácticamente nula. Con los diferentes puntos que se han mencionado anteriormente, se puede definir a la contabilidad como una ciencia de naturaleza económica, que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futura de la realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de decisiones financieras externas y las de planificación y control internas. División de la contabilidad. Bajo el análisis contable en diferentes unidades económicas, se divide la contabilidad en los diversos ámbitos de aplicación. En el primer grado de aproximación se proyectan las aplicaciones contables que dividen la contabilidad en dos grandes grupos, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Aunque el método contable es en esencia unitario, la diversidad de las realidades económicas sobre las que se proyecta su análisis origina diversos sistemas contables, con objetivos distintos, más amplios unos que otros. La microcontabilidad o la contabilidad de las unidades macroeconómicas se ocupa del análisis contable de aquellas unidades que constituyen partes del sistema económico. Cuando este último es contemplado como un todo, abstracción hecha de las unidades económicas que lo integran, entonces nos encontramos frente a una perspectiva macrocontable. Teóricamente, una aproximación microcontable totalizadora está referido a todas las unidades económicas de un sistema que podría permitirnos el conocimiento contable de dicho sistema en conjunto. Sin embargo, las dificultades que encierran dicho proceso hace que la captación de los datos a uno y otro nivel organizativo sigue caminos diferentes. De ahí la razón de ser ambas aproximaciones contables micro y macro contable. Ya, según la obra de Leandro Canivano, la contabilidad se divide en dos grandes grupos, que vienen a ser la contabilidad monetaria y la contabilidad no monetaria. La contabilidad monetaria, bajo el análisis contable en diferentes unidades económicas, se divide la contabilidad en los diversos ámbitos de aplicación. En un primer grado de aproximación se proyectan las aplicaciones contables que dividen la contabilidad en dos grandes grupos, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. La microcontabilidad o contabilidad de las unidades macroeconómicas se ocupa del análisis contable de aquellas unidades que constituyen parte del sistema económico. Cuando este último es contemplado como un todo, se refiere a lo que nosotros llamamos la macrocontabilidad. Teóricamente, una aproximación microcontable totalizadora, es decir, que tuviera presentes a todas las unidades económicas de un sistema, podría permitirnos el conocimiento contable de dicho sistema en su conjunto. Sin embargo, las dificultades que encierra dicho proceso hace que la captación de los unos a otros de otro nivel organizativo sigue caminos diferentes, de ahí la razón de ser ambas aproximaciones entre la microcontabilidad y la macrocontabilidad. La microcontabilidad. La microcontabilidad, entre las unidades microeconómicas tenemos de un lado a las unidades económicas de producción o empresas y otro a las unidades de consumo.
También el sector público, a través de sus diversos organismos, interviene en los procesos de producción y consumo, especialmente en este último. Sin embargo, es evidente que sus objetivos no coinciden con los de otros tipos de unidades económicas. De ahí que el sistema contable, que trata de dar respuesta a sus necesidades informativas, tendrá que presentar aspectos diferenciados. La microcontabilidad se divide en tres subpartes que se llaman la contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa constituye el sistema contable por excelencia, el más desarrollado de todos, al que más atención se le ha apreciado bajo los puntos de vista profesional y doctrinal a lo largo del tiempo. La empresa representa uno de los pilares del sistema económico. Dentro de su seno discurren las principales actividades productivas de un país, de ahí que sus directivos, en su afán de utilizar más económicamente los recursos disponibles, tratan de mejorar sus niveles de información, tanto en los sistemas de corte capitalista, economías de mercado, como en los índoles socialistas, economías de planificación centralizada. La contabilidad de la empresa recibe una especial atención, pues la información relativa al comportamiento de tales unidades se considera esencial en ambos contextos. Naturalmente, variarán los objetivos a los que dicha información se subordine, dando lugar a que ciertos principios contables no son estrictamente coincidentes. Sin embargo, su grado de importancia resulta muy elevado, cualquiera que sea el tipo de organización económica. Otra subparte viene a ser la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es conocida bajo las denominaciones de contabilidad financiera o contabilidad externa o contabilidad general. Tiene por objeto la preparación de los estados contables que informan sobre la renta y la riqueza de la empresa, para la cual se somete a tratamiento y análisis a cuantas transacciones se producen entre la citada unidad económica y el mundo exterior a ella, en el que naturalmente se encuentran situados los mercados de factores y productos. El control externo de la información contable financiera corre a cargo de otra rama de esta parcela de nuestra disciplina, la auditoría contable. Como ya hemos indicado, a través de la auditoría se comprueba la razonabilidad de los estados contables financieros, la rigurosa aplicación de los principales principios mediante el empleo de técnicas específicas conocidas bajo la denominación de normas de auditoría, las cuales son objetos de regulación normalizada por parte de las instituciones profesionales que se ocupan del tema. En el plano internacional cabe citar las emitidas por la Unión Europea de expertos contables, económicos y financieros a partir del año de 1976 y las publicadas por la Federación Internacional de Contadores desde el año 1979. La contabilidad por dirección. Por contabilidad para dirección podría entenderse la utilización de justificación en información contable con fines directivos, lo cual implica seguir unas ciertas pausas en su preparación y contar con instrumentos de análisis que permiten extraer conclusiones relevantes de la misma. Bajo esta perspectiva, su espectro, su centro se amplía en un sentido y se reduce en otro. Se amplía porque la información contable financiera también puede ser contemplada bajo un punto de vista, y se produce porque no toda la información contable provisional y sobre costos cabría ser considerada en este respecto. Los estados contables financieros que informan sobre la renta y la riqueza pueden ser objeto de análisis mediante la utilización de diversas técnicas, permitiendo formar una opinión sobre la rentabilidad y la estructura económica y financiera de la empresa. En resumen, que la contabilidad para la dirección, más que una rama de la contabilidad de la empresa, representa una nueva concepción de la misma, que contempla bajo la perspectiva de que la información ha de servir sobre todo para proporcionar información relevante de la dirección de las empresas. La contabilidad de costes. La contabilidad de costes también recibe las denominaciones de contabilidad interna o contabilidad analítica. En los últimos tiempos se le empieza a conocer como contabilidad de gestión. En términos generales, podríamos decir que su objetivo se centra en la elaboración de una información relevante para la adopción de decisiones de explotación, aceptar o no un pedido,
dejar de fabricar un producto. Lo anterior lleva aparejado la consecuencia del objetivo más tradicionalmente asignado a este campo de la disciplina contable, consistente en el cálculo de los costes y productos fabricados por la empresa. También las actividades de control que facilitan la delimitación de responsabilidades constituyen una función primordial de la información contable, preparada en este terreno, pues la moderna contabilidad de costes se plantea preferentemente informaciones relativas al futuro. No cabe hablar aquí de destinatarios externos como ocurría en la contabilidad financiera, pues el tipo de información que prepara la contabilidad de costes queda normalmente reservado para exclusivo uso de los distintos departamentos de la empresa según el nivel de decisiones a adoptar por cada uno de ellos. Los principios contables de aceptación generalizada tienen menor influencia en este tipo de contabilidad, dado el uso interno que se hace de la información elaborada por la misma y las peculiaridades técnicas de los diferentes procesos productivos que dificultan una normalización profunda del cálculo de sus respectivos costes. La contabilidad de costes, la contabilidad previsional. La contabilidad previsional tiene como objetivo fundamental de la contabilidad a la utilización del método contable para la producción de información relativa al futuro, con lo cual se logra conocer de manera bastante el alcance de los objetivos proyectados por la empresa y su incidencia en los diferentes componentes de la organización de dicha unidad económica. Paso a paso, los planteamientos predictivos han cubierto todo el campo contable, pues la consecución de cierto objetivo tiene implicaciones en todas las estructuras organizativas de la empresa. De ahí la conveniencia de poder sintetizar en algunos estados contables provisionales de las consecuencias de tal política que, casi de ser puesta en práctica, convierte la dicha información contable en normas a cumplir, sea en términos cuantitativos y de manera específica los objetivos globales de la empresa. La contabilidad del sector público o contabilidad pública. También se denomina contabilidad gubernamental. Constituye otra importante rama de la contabilidad. Su desarrollo no ha alcanzado el nivel del anterior porque durante mucho tiempo la misma ha sido concebida como una contabilidad del presupuesto de Estado, que informaba sobre el grado de cumplimiento del mismo, dejando de lado por tantos aspectos de singular relieve como son la determinación periódica de su renta y su riqueza, la producción de información con fines de planificación, control a medio y largo plazo, el cálculo de los costes de servicios públicos, etc. La limitación de objetivos ceñidos a los financieros de la naturaleza recaudatoria y aplicación del gasto han supuesto, por tanto, que la información proporcionada por la contabilidad pública tuviera un carácter bastante limitado. Tenemos la contabilidad de las unidades de consumo, o también llamada contabilidad familiar. Tiene una importancia menor que las anteriores, pues las mismas están representadas mayoritariamente por las familias, cuyas necesidades de información a este respecto no suelen necesitar de una organización contable. Sin embargo, quienes han de administrar un elevado patrimonio o bien aquellas organizaciones sin fines de lucro como fundaciones, asociaciones, clubes, han de rendir cuentas públicamente por representación de intereses de colectivos, si precisan de un sistema contable a través del cual se llega la información correspondiente. La macrocontabilidad. La macrocontabilidad se refiere al análisis contable que se proyecta sobre el sistema económico en su conjunto. En el orden técnico, la contabilidad de las macrounidades presenta, en primer lugar, la toma de datos. Recurre con mayor frecuencia a estimaciones estadísticas, pues la recopilación de todas las transacciones globalmente implicadas resultaría prácticamente imposible. De otra parte, la concepción del sistema contable no tiene un carácter integral,
ya que está formado por varios modelos que trazan diferentes problemas, pero sin una integración de todos ellos en un único sistema capaz de producir en paralelo uno y al otro tipo de la información. Esto último no supone naturalmente una imposibilidad técnica y teórica, pero sí una auténtica dificultad práctica que condiciona la realidad de la información contable elaborada por las mencionadas unidades macroeconómicas. Las unidades macroeconómicas hablan de 4 tipos de modelos contables macroeconómicos, relativos cada uno de ellos en diferente género de problemas, necesitado por tanto de un tipo específico de información. Dichos modelos contables se refieren a la renta nacional, las transacciones interindustriales, los flujos monetarios y financieros y la balanza de pagos. La medición de la renta nacional y su distribución constituye una preocupación desde los albores de la economía. Sin embargo, la elaboración de un modelo contable en el que se presentan los distintos agregados de renta, gastos y acumulación de capital, de forma tal que se pudieran comprender claramente las interrelaciones existentes entre ellos, no se cometió hasta la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ciertas organizaciones internacionales han tratado de normalizar este proceso publicando modelos y principios contables dirigidos a cubrir tal finalidad. Así, las Naciones Unidas en 1952 y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en 1953. Requisitos de la información contable. Tenemos 4, que vienen a ser la relevancia, la verificabilidad, la insesgabilidad y la cuantificabilidad. El método contable. En este capítulo vamos a hablar de 3 ítems muy importantes en la que se va a hacer mención sobre el principio de dualidad. El principio de dualidad hace la empresa al captar o percibir cualquiera de las transacciones que realiza, distinguirá como mínimo 2 elementos que intervienen en la misma. Dentro de estos elementos habrá que diferenciar el que constituye el origen o recurso de la operación, que viene a ser la causa, y al que se considera el empleo o la aplicación, que viene a ser el efecto. La medición contable. La medición contable consiste en la cuantificación de los fenómenos económicos pasados, presentes o futuros bajo las bases de observación conforme a unas reglas. Presenta 4 elementos muy importantes que vienen a ser el objeto, el medidor, el sistema de medición y la medida. Las formas de representación son 4. Tenemos la presentación convencional, que data desde el año 1494, año en que se vio la luz la obra de Lucas Pacioli. Tenemos lo que viene a ser la representación matricial, que consiste principalmente en que equiparar las columnas el debe de las cuentas de un sistema convencional y las filas al haber. Tenemos la representación sagital. Esta forma de representación fue primeramente usada por los autores de la contabilidad nacional para ofrecer una imagen gráfica al esquema circulatorio de la renta nacional. Y por último tenemos la representación vectorial. Se representa en un espacio de 3 dimensiones, tomando en cuenta la coordenada de los números, teniendo el vector resultante un valor igual al importe de la transacción. Otro importante de este capítulo es la agregación contable. ¿Qué es la agregación contable? Es cuando los estados contables suponen la agregación de un conjunto de operaciones contables. Problemas valorativos. La exposición de este capítulo se refiere fundamentalmente a las aportaciones a partir de la década de los 60. El punto central sobre el que se basan las aportaciones es la insuficiencia tradicional de criterio de valoración, conocido con el nombre de coste histórico. Crisis del criterio valorativo tradicional.
El criterio tradicionalmente manejado para realizar las valoraciones contables es el coste histórico, que refleja las transacciones teniendo en cuenta los precios de adquisición, manteniendo permanentemente dichas valoraciones a lo largo del tiempo. Esta norma sería válida únicamente y exclusivamente en aquellas cosas en que existiera una total ausencia de alteraciones en los niveles de precios, tanto generales como relativos, lo cual en nuestros días es totalmente alejado de la realidad. 2. Nuevas propuestas valorativas en los últimos años. Se presentarán las principales propuestas en los últimos años que han tratado de ofrecer una solución más o menos operativa al problema apuntado. Todas estas propuestas presentan algo en común, ya que persiguen un objetivo idéntico. La teoría del resultado de la empresa de Edwards y Bell. Estos autores parten de la base de que el concepto que habitualmente viene manejándose sobre el resultado de la empresa tiene un mayor enfoque contable que económico, y dado que existe una falta o escasez de simetría entre las prácticas contables y el concepto económico de resultado, se hace preciso lograr la reconciliación de ambos enfoques, lo cual requiere una reconstrucción de concepto económico, generalmente aceptado, del resultado de la empresa y una considerable modificación del actual concepto contable de dicho resultado. Para Edwards y Bell, el resultado histórico consta de dos elementos: el resultado esperado más el inesperado. La reconstrucción del concepto económico del resultado es desarrollada en 4 etapas. Primero, análisis del proceso de toma de decisiones en la empresa. Segundo, limitaciones del resultado económico para evaluar las decisiones. Tercero, concepto de resultado realizable, consistente con una toma de decisiones lógicas. Cuarto y último, demostración de la naturaleza objetiva y no subjetiva de este último concepto, lo que hace superar las limitaciones del anterior de cara de la evaluación de alternativas. Principios de Proust y Monitz. Un año después de la publicación de su postulado, Monitz, ahora junto al profesor de la Universidad de California, Robert Proust, publicaba los principios sobre los que ha de sustentarse la contabilidad de la empresa. Dichos principios contienen un conjunto de propuestas valorativas, motivo por el cual merecen la pena ser examinados en este capítulo. Los principios expuestos son los siguientes. A. El beneficio es atribuible a todo el proceso temporal en que se desarrolla la actividad económica de la empresa. Cualquier regla o procedimiento que asigne el beneficio a un intervalo de dicho proceso debe ser continuamente reexaminado para determinar si el mismo introduce algún sesgo en el cálculo del resultado periódico. La vinculación de este principio a su postulado básico es evidente y supone una mera extensión del mismo. B. Los cambios en los recursos pueden ser atribuidos a cambios en los niveles de precios que originan una reducción sustancial del capital, pero no de ingresos ni gastos. 2. Cambios en los costes de reposición, debidos a alzas o bajas en los niveles de precios, los cuales originan pérdidas o ganancias. 3. Ventas u otras transferencias o reconocimientos de un valor neto de realización, todos los cuales conducen a unos ingresos o ganancias. 4. Otras causas, tales como descubrimientos de nuevos recursos naturales. La C es la valoración de los activos es independientemente de los medios a través de los cuales fueron adquiridos, ya sean estos fondos propios o ajenos. D. El problema de la valoración de los activos es un problema de medición de servicios futuros y comporta al menos 3 etapas. Las etapas son: A. Determinación de si existen los servicios futuros. Por ejemplo, un edificio es capaz de procurar espacio para las actividades transformadas. B. Estimación de la cantidad de servicios. Por ejemplo, un edificio se estima que puede ser usado durante 20 años.
C. Elección de un criterio para valorar la cantidad de servicios antes estimados. En general, dicho criterio de valoración puede basarse en uno de los tres siguientes precios de intercambio. 1. Un precio histórico, por ejemplo, el de adquisición. Cuando se maneja este criterio, el reconocimiento de las pérdidas o ganancias derivadas de los activos, así valoradas, no tiene lugar hasta el momento de su enajenación. 2. Un precio actual, por ejemplo, el de reemplazamiento. En este caso, las pérdidas o ganancias derivadas de los activos así valorados son reconocidas en dos fases. En la primera se va reconociendo la parte de la pérdida o ganancia correspondiente al periodo o periodos que medía entre el momento de su adquisición. Un precio actual, por ejemplo, el de reemplazamiento. En este caso, las pérdidas o ganancias derivadas de los activos así valorados son reconocidas en dos fases. En la primera, se va reconociendo la parte de las pérdidas o ganancias correspondientes al periodo o periodos que mediante entre el momento de su adquisición y del de su disposición. En la segunda, se reconoce las ganancias o pérdidas restantes en el momento de la venta, medidas por la diferencia entre el precio de venta y el de reposición. Los activos valorados con este criterio son considerados como factores de costes pendientes de utilización. Un precio futuro, por ejemplo, el de venta actualizado. La puesta en práctica de este criterio supone el reconocimiento de las pérdidas o ganancias, con lo que todos los activos así valorados son equiparables en las cuentas a cobrar, cuya venta o transferencia no ocasionará sino el reflejo del interés debido al tiempo transcurrido. La propuesta del AICPA sobre los cambios de los niveles generales de los precios. El AICPA juzga conveniente la elaboración de un estudio independiente que recogería los problemas derivados de los cambios de los niveles generales de los precios y las posibles soluciones de los mismos. Distingue dos conceptos diferentes. 1. Variaciones de los precios individuales de ciertas mercancías. 2. Variaciones en la capacidad adquisitiva del dinero. La sistematización de Matesic. Más que una mera propuesta, Matesic trata de ofrecer una visión panorámica de las diferentes propuestas valorativas surgidas desde los campos económico, contable y económico-empresarial, para después sistematizar las mismas en un conjunto ordenado de definiciones y proposiciones. De Chambers. Chambers distingue dos tipos de alteraciones en los precios, las que afectan el nivel general de los mismos y los cambios en los precios relativos, cada una de las cuales tiene una distinta incidencia sobre la economía de las empresas que se mueven en el sistema afectado por los cambios. La propuesta del Comité Elaborador del Estado Actual de la Contabilidad. La propuesta del comité data desde 1966 y en cierta manera sigue los pasos de Matesic, puesto que se pronuncia a favor de una presentación multivalorada de la información y da normas la inclusión del goodwill actual dentro de una de sus dimensiones. Respecto al goodwill, ofrecen dos alternativas, según que el mismo procederá de un acto de compra o de estimación. En el primer caso, la cantidad pendiente de amortización puede ser ajustada por medio del índice equiparador de los niveles de precios correspondientes. En el segundo caso, la estimación habrá de ser realizada como diferencia entre los valores de rendimiento y sustancial. En resumen, la postura examinada pretende dar satisfacción a dos objetivos difícilmente conciliables, como son el cumplimiento de unas reglas legales y la elaboración de una información con finalidades predictivas, puesto que ambos objetivos requieren métodos valorativos distintos y ninguno puede ser obviado. La teoría de la medición del resultado de la empresa de Sterling.
Pasamos ahora a examinar la propuesta valorativa formulada por Robert Sterling, profesor de la Universidad de Kansas. Este autor está conforme con la definición generalmente aceptada de los resultados, como la diferencia entre dos situaciones patrimoniales correspondientes a distintos momentos del tiempo, más los dividendos repartidos en dicho intervalo. Los principios de valoración contable de C.A. García. Dentro de las aportaciones efectuadas por autores españoles, se destaca la opinión sustentada por el docente C.A. García. El cuerpo principal de sus ideas sobre este tema se encuentra desarrollado en un artículo, en el que se sienta la base para el establecimiento de unos principios valorativos lo suficientemente flexibles como para otorgar a los mismos un carácter de universalidad. Los principios doctrinales a los que debe ajustarse cualquier propuesta valorativa son los siguientes. 1. El principio de valor o precio de mercado. 2. Principio de continuidad de la empresa. 3. Principio de valor actual. 4. Principios del proceso completo de tendencia de los bienes versus principio de realización del valor. 5. Principio de estabilidad de la unidad monetaria. 6. Principio de especialización de ejercicio. 7. Principio de consistencia. 8. Principio de importancia cuantitativa. 9. Principio de indeterminación valorativa parcial. Capítulo 5. El cálculo de costes. Este capítulo está dedicado al planteamiento metodológico de la planificación y el control. La planificación y el control. Aunque los términos planificación y control han cobrado una difusión tal que raramente dejan de encontrarse en cualquier obra de nuestros días sobre la contabilidad o economía de la empresa, lo cierto es que a nivel conceptual son muchas las diferencias de matriz encontradas cuando se compara el enfoque de unos autores con el de otros. Sin embargo, tales diferencias no tienen grandes repercusiones en el orden operativo. En este capítulo se habla sobre la concepción del proceso de planificación que se ajusta a un enfoque tradicional. El sistema de costes. Entendemos por sistema una reunión de objetos con un conjunto determinado de relaciones entre los objetos y sus atribuciones. El sistema de costes podría ser considerado como el conjunto de elementos que pretende conseguir el cálculo más idóneo posible del coste. Costes y rendimientos. Los inputs. Los inputs del sistema informativo ahora estudiado están constituidos por los factores de la producción, entendida esta en un sentido amplio, y como atributos de los mismos. Han de ser destacados sus costes y su consumo en términos físicos. El proceso. Entendemos por proceso el sistema informativo, objeto de nuestro estudio, la distribución de los costes de los inputs, con algún criterio que permita alcanzar los objetivos señalados al sistema. Este capítulo nos presenta 4 criterios. 1. El grado de ocupación o nivel de actividad de los recursos disponibles. 2. Adaptación a la estructura orgánica de la empresa. 3. Elementos generador de costes en el transcurso de la producción. 4. Vinculación de los costes al tiempo o los productos. Los outputs. Los outputs corresponden al proceso del subsistema informativo sobre el cálculo de los costes. Podemos señalar lo siguiente: coste del centro o secciones, rendimiento de los centros o secciones, costes de inactividad, costes imputables al periodo, costes de los productos.
El subsistema resultado interno. El profesor Calafell sintetiza las diversas posturas al respecto en 4 teorías que denomina el resultado periódico, dualista, monista real y monista potencial. La conocida teoría del cálculo del resultado interno de Eric Schneider se encuentra en la línea de la teoría dualista examinada. El control feedback. El control a corto plazo es la fuente de información básica para lograr a través de sus mensajes la regulación del sistema. Esto es la adaptación del mismo a la evolución de los procesos tal y como estos se. El cálculo de las desviaciones. Podríamos definir las desviaciones como las diferencias que producen entre una misma magnitud económica, contemplada en forma ex ante y ex post. También se habla a veces de desviaciones cuando se comparan dos magnitudes distintas, pertenecientes a un mismo intervalo, como puede ser el caso de los niveles de actividad teóricos, prácticos o normal. Las desviaciones suelen clasificarse en 3 grandes grupos, cada uno de los cuales tiene que ver con una clase de costes diferente. Se habla de desviaciones en materias primas, en mano de obra y en costes de estructura. Predictivos. La adaptación al campo contable de ciertas contribuciones económicas, matemáticas y estadísticas ha situado a nuestra ciencia ante una nueva perspectiva, cuál es la que sus predicciones tengan un riguroso soporte científico y por tanto no sean meras profecías basadas en intuiciones derivadas de experiencias pasadas. Estas contribuciones están divididas en 4 grupos grandes: el valor actual, los modelos contables lineales, técnicas estadísticas y comportamientos de los costes y, por último, el valor de la información contable. La actualización ha sido sin duda el primer método económico matemático que, apoyándose en la información contable, se le ha adentrado en el camino de la predicción de la realidad empresarial futura. Los contables lineales. Cuando hablamos del método contable, nos referimos a las diversas formas de representación utilizadas, algunas de las cuales son el punto de partida para el desarrollo de los modelos predictivos. En cuanto al supuesto de linealidad en que se basa, relaciona el total de los inputs correspondientes a un sector con sus diversos componentes, toda vez que sus finalidades predictivas se refieren fundamentalmente a las demandas finales y las mismas quedan expresadas en una columna. Ahora bien, la expresión de un sistema contable a través de la matriz sistema y la más completa matriz auxiliar presenta el saldo de las cuentas, equivalentes a las demandas finales del modelo de Leontief, tanto en fila como en columna, según el signo del respectivo operador contable. Esta circunstancia da lugar a que la hipótesis de linealidad haya de ser formulada en ambas direcciones. Esta premisa constituye el punto de partida de la teoría lineal de la contabilidad de Calafell. Técnicas estadísticas y comportamiento de los costes. El conocimiento de las funciones de costes de la empresa tiene una importancia fuera de toda discusión, ya que en otro caso la tarea planificadora es efectuada sobre el vacío. Técnicas estadísticas para estimar las funciones de costes. Los métodos nos ofrecían unas garantías mínimas de seguridad. Como ejemplo de estos métodos de estimación de costes, y siguiendo a Dupuy y Birring, podemos tener al método ingenieril. ¿Cuáles son los problemas que desde el punto de vista contable presenta la estimación estadística de los costes? Que la exposición de las técnicas estadísticas manejadas para realizar el ajuste de las funciones correspondientes. En primer lugar, vamos a examinar el problema de la recogida de datos. Las observaciones pueden ser realizadas durante un amplio intervalo de tiempo, comprensivo de varios periodos y teniendo en cuenta un solo proceso o bien al contrario. Sin embargo, su puesta en práctica no está exenta de problemas. Primero, porque se requiere la existencia de un relativamente amplio número de centros de costes cuyas condiciones
sean lo suficientemente similares como para que puedan procurar un conjunto homogéneo de observaciones, y en segundo, porque el conjunto de observaciones debe ser lo suficientemente elevado como para que incluya sensibles variaciones de las variables independientes. Otro problema que resulta interesante destacar es el que la función de costes, habitualmente considerada como una sola variable independiente más una perturbación aleatoria, puede muy bien depender de varias variables, con lo cual la regresión lineal no serviría para los fines examinados. El problema que se plantea cuando ciertas relaciones de costes no pueden ser descritas en términos cuantitativos. Que surgir a partir de los datos contables es la existencia de heterozeisticidad. Para concluir, tenemos como último problema que puede presentarse en la estimación estadística de los costes, el de la autocorrelación. Esta característica significa que la perturbación mu de un periodo no es independiente de la correspondiente al periodo previo. Capítulo 7. El sistema informativo contable. El tratamiento de la armonización del sistema con los objetivos asignados al mismo, es de ahí que viene la denominación de sistema informativo contable. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto puramente operativo, cuyo diseño no puede quedar reducido a una mera recopilación de operadores contables, sino que ha de tener presente en forma muy fundamental los objetivos que en el orden predictivo persigue la información contable. El plan de cuentas como instrumento informativo. La elaboración de planes contables o planes de cuentas tiene un origen no muy lejano, ya que el primer antecedente que podemos mencionar es la clasificación de cuentas de Wilbault en 1865. En pleno auge, el plan de cuentas de Schmallenbach en 1927 tomaba como base clasificadora la formación de valor en la empresa, esto es, la circulación económica que se produce dentro de la misma. Menciones que debemos tener en cuenta: la formal, la semántica y la pragmática. En cuanto a lo formal, queremos recoger la definición dada por el profesor Calafell, quien dice que un plan de cuentas es un conjunto que contiene los subconjuntos de todas las cuentas que son necesarias para representar la realidad de una unidad económica típica, y su estructura en la contabilidad actual adopta una forma arborescente de un número de niveles o grados de desglose. En cuanto a la semántica del lenguaje contable, superaría no pocos problemas, puesto que cada término tendría un concreto significado y no se presentarían los problemas tan usuales en la actualidad, que incluso dentro de un mismo plan de cuentas se presentan casos de ambigüedad, toda vez que denominaciones distintas hacen relación a hechos que pueden ser considerados como idénticos. El análisis semántico no es ni mucho menos trivial, pese a que su perfección podría ser más o menos fácilmente lograda a través de convenciones lógicas. Las dificultades que en la mayoría de los casos lleva emparejada la puesta en práctica de estas hace que la cuestión se complique un tanto. Que en nuestra disciplina no dudamos en afirmar el tratamiento de los problemas no se realiza con el suficiente rigor analítico en la mayoría de las ocasiones. En el tercer nivel señalado, que es el pragmático, toda vez que su carácter de ciencia empírica hace que la misma haya de permanecer en continuo contraste con la realidad, puesto que, como Mateschitz indica, la contabilidad no puede ser más que una ciencia empírica, y de ahí que no puedan existir teorías contables totalmente abstractas o no empíricas. Lo que existen son cálculos contables no interpretados, pero carecerían de sentido si no fueran susceptibles de interpretación.
Por lo que podríamos decir que la elaboración de un plan de cuentas no puede prescindir, por lo tanto, del análisis de los tres niveles anteriormente comentados. El pragmático, porque supone la expresión de una concreta realidad sobre la cual ha de proporcionar el plan informativo eficiente y suficiente. Del semántico, porque resulta de enorme trascendencia el manejar idénticos términos para referirse a las mismas realidades o a los mismos cálculos, y del formal, porque solo él proporciona el suficiente grado de abstracción capaz de lograr un tratamiento uniforme del problema, aparte de su flexibilidad de cara al procesamiento automático de la información y a la integración de la misma en modelos predictivos. En el contexto del Sistema Integrado de Información Empresarial. El Sistema de Información Empresarial. Las actividades de las empresas que implica una recogida, un proceso, un almacenaje y una elaboración de datos y que darán lugar a la creación y comunicación de mensajes informativos pueden ser consideradas en sus relaciones y en sus funciones características como un sistema de determinado contenido. Bajo esta óptica informacional, se puede visualizar a la empresa como una red por la que circulan unos valores o unas magnitudes y que se relacionan entre sí o con otras redes. Estos flujos pueden ser transformados en información. Por ello, en la organización del sistema empresarial puede definirse una función de información, tanto si se le ve como un todo o como un conjunto de partes principales con ciertas autonomía y funciones características de aquel, es decir, como un conjunto de subsistemas con determinadas conexiones o interacciones. Posición del sistema contable en el sistema de información empresarial. En los momentos actuales se viene considerando el sistema contable como un sistema típico de información, como una parte básica del sistema de información formal y concerniente a la medida y predicción de un valor o renta, a la formación de riqueza, a otros sucesos económicos y a la organización de cada ciencia unitaria. Realiza una función de observación e interpretación de la realidad mediante la preexistencia de unos criterios, pudiendo operar sobre cualquier campo o plano de observación del cual, previo un adecuado tratamiento normal o automático de los inputs del sistema, se generarán los correspondientes outputs de información real. La información que suministra es el fin genérico de nuestra ciencia.